Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues les doy la cordial bienvenida a esta lección. Pues el día de hoy estaremos compartiendo temas importantes que a continuación veremos. Efectivamente, ya en esta semana vamos a hablar sobre los métodos de pronóstico de ventas. Pues es importante que cada uno de nosotros podamos conocer los métodos para poder realizar los pronósticos de ventas, así como unidades físicas, o de la misma forma podemos ver los pronósticos a través de las unidades monetarias. Pues el primer método para poder a nosotros pronosticar nuestras ventas, el día de hoy que vamos a tratar es el método de incremento absoluto. ¿En qué consiste este método? El método de incremento absoluto constituye uno de los métodos más sencillos y más prácticos a la hora de poder realizar las proyecciones de ventas en una determinada empresa. Dada su versatilidad de cálculo, permite a cada uno de nosotros obtener rápidamente un pronóstico bajo la premisa o el inicio de que los incrementos anuales en las ventas crecen en función de los promedios de crecimiento en una serie de tiempo. Pues hay procesos que nosotros debemos tener en cuenta para poder calcular u operar este método de incremento absoluto. ¿Cuál es ese procedimiento para nosotros poder calcular este método de incremento absoluto? En primer lugar, nosotros deberíamos de conocer un poco sobre este tema. A partir de las ventas reales de la empresa, se calculan los incrementos absolutos, conocido también como las variaciones absolutas anuales, los cuales se calculan restando las ventas de un año determinado menos las ventas del año anterior, como ustedes pueden visualizar en esta plantilla. ¿Cuál es la fórmula para poder calcular? Lo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, o el primer paso es que variación de ventas el incremento absoluto de ventas es igual a X sub U, que ustedes están visualizando aquí, X sub U, que representa el último periodo, menos X sub 0, que representa el dato del periodo previo o del periodo anterior al último periodo. El segundo paso para poder seguir calculando u operando este método de incremento absoluto es, una vez que se obtienen todos los incrementos absolutos, es decir, una vez realizado el cálculo del primer paso, se procede a promediar los incrementos a través del cálculo de una media aritmética simple. La fórmula para el segundo paso es que la media aritmética de la variación de ventas es igual a la sumatoria de variación de ventas entre o sobre n menos 1, como ustedes pueden estar visualizando en esta plantilla. Una vez obtenido este dato, debemos realizar el cálculo del siguiente paso, que es el paso número 3, que nos dice aquí: por último, se suma las ventas reales del último año disponible, el promedio de incremento calculado en el procedimiento anterior, es decir, en el paso número 2. Esto nos dará como resultado el pronóstico de ventas para el año siguiente. La fórmula para poder calcular entonces el pronóstico del año o del periodo que nosotros deseamos es lo siguiente: pronóstico de n años, la que nosotros deseamos obtener, es igual a X sub U, es decir, el dato del último periodo más la variación de ventas, en este caso, que es la media aritmética de la variación de ventas. Entonces, como resultado, nosotros podemos estar obteniendo el pronóstico para el periodo determinado que estamos deseando. A continuación, veamos un ejemplo. El ejemplo corresponde a lo siguiente. Hay un caso aquí. El caso nos dice: a continuación se presentan los datos de ventas reales de juguetes de niño de la empresa Industrias Arbezac, con sede en Pilcomarca de la región de Huá. Ahora,
Como ejemplo o como caso, nosotros aquí tenemos un cuadro que está compuesto por columnas y por filas. En la primera columna, al lado izquierdo, que representa en años, en N mayúscula, ¿ya? Luego la siguiente columna es las unidades vendidas del producto, el número de unidades, por cierto. Y en la tercera columna que vemos, ya vamos a calcular la variación de ventas, que es el X sub U menos el X sub 0. Luego tenemos también las filas. En la segunda fila que vemos aquí es el periodo 1, ya el primer año. Tenemos unidades vendidas. ¿Cuánto? 10.000 unidades vendidas. En el periodo 2, 10.800. En el periodo 3, 11.700. Y sucesivamente hasta el periodo 5, que es 11.500. Pero lo que nos pide aquí es calcular el pronóstico de ventas para el año 6. Eso significa que queremos conocer cuánto va a ser mi pronóstico de ventas para el año 6, es decir, cuánto voy a vender en el siguiente periodo. Bueno, a continuación desarrollamos. Bueno, teniendo toda esta información, entonces lo que vamos a hacer es el primer paso. Como ya hemos visto, cuál es la fórmula para poder obtener el paso 1. Tenemos ahí que la variación de ventas es igual al último periodo, que representa el X sub U menos el periodo anterior, que es el X sub 0. En la primera fila, en el primer año que vemos aquí, en el año 1, tenemos unidades vendidas, 10.000 productos, 10.000 unidades vendidas. Ya, eso significa que nuestro último periodo es X sub U representa, ¿no?, que es 10.000 unidades. Pero tenemos un dato del X sub 0, no lo tenemos, no hay dato. Por lo tanto, pasamos al siguiente porque no cumple con la fórmula. Eso significa que en el periodo 1 no vamos a calcular, vamos a dejar limpio o vamos a colocarle como 0. Ahora, en el segundo año, si ya tenemos datos, X sub U sería, el último periodo sería 10.800, o sea, las ventas del año 2, menos X sub 0 o sub O, las ventas del año 1. Entonces sería 10.800 menos 10.000 unidades, igual 800 unidades. Así calculamos para el año 3. El año 3, como X sub U, en dato del último periodo, sería 11.700 menos X sub 0, dato del periodo anterior, 10.800. Entonces restamos 11.700 menos 10.800 igual 900. Seguidamente calculamos para el periodo 4. El X sub U, el último periodo, es 11.100 menos el X sub 0, que es 11.700. Es decir, el dato del periodo 4 menos el dato del periodo 3. Estaríamos restando entonces 11.100 menos 11.700 igual negativo 600 o menos 600. En el periodo 5 igual reemplazamos que X sub U, que es el último periodo, menos X sub 0, que es el periodo anterior, es decir, las ventas del año 5 menos del año 4 debemos de operar y como resultado tenemos 400 unidades. Ahora lo que estamos buscando es cuánto vamos a vender entonces para el año 6. Este es el dato que nosotros estamos buscando o deseamos calcular. Entonces desarrollamos el paso 2. Hasta aquí hemos calculado el paso 1. Ahora el paso 2 entonces viene de la siguiente manera. La fórmula que hemos visto ya en la diapositiva anterior era en que vamos a calcular la media aritmética simple. Es decir, la media aritmética de las variaciones de ventas es igual a sumatoria de variación de ventas menos n sobre n menos 1. Ya, reitero, la media aritmética de las variaciones de ventas es igual a la sumatoria de variación de ventas sobre n, que es el número de periodos,
menos 1. Ahora, reemplazamos entonces que nuestra media aritmética de la variación de ventas es igual a la sumatoria de ventas, dijimos en esta fórmula, que es los datos que hemos obtenido en el paso 1. Ya, hasta aquí tenemos entonces que 800, reemplazamos, más 900 menos 600, ya, pasa con el símbolo negativo, más 400, sobre o entre, ¿cuántos datos tenemos? N, que representa 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 periodos, ¿no? Datos de los 5 periodos. Entonces representa 5. Menos 1, que ya viene de la fórmula. Entonces operamos a continuación. Que nuestra media aritmética de las variaciones de ventas sería la sumatoria, ¿ya? La sumatoria, que es la sumatoria de ventas, que es 1500 unidades, entre 5 menos 1 es 4, igual 375 unidades. Hasta aquí hemos calculado entonces, de acuerdo, el paso 2. Una vez que ya tenemos estos datos, pasamos a calcular el paso 3. El paso 3 nos dice la fórmula que el pronóstico del año que estamos buscando, en este caso sería del año 6, es igual a X sub U, que es el dato del último periodo, ¿ya? ¿Cuánto sería aquí? Vemos que son 1500, más la media aritmética de las variaciones de ventas, el resultado del paso 2. Reemplazamos entonces que el pronóstico para el año 6 es igual a 11.500, que es el X sub U, dato del último periodo, ¿ya? Dato del último periodo, que es el periodo 5, más 375 unidades, que es la media aritmética de la variación de ventas, es igual a 11.875 unidades. Hasta aquí hemos llegado con el paso número 3. Ahora debemos nosotros de realizar alguna interpretación. Como ven ustedes, entonces nuestro pronóstico de ventas para el año 6 sería 11.875 unidades de carritos. Ahora, vamos a ver en este caso la interpretación. ¿Cómo sería la interpretación? Por lo tanto, sería la interpretación, el pronóstico para el año 6 es de 11.875 unidades. Jóvenes, reitero, el ejercicio debe terminar con esta interpretación. Por lo tanto, el pronóstico para el año 6 es de 11.875 unidades. Bueno, hasta aquí corresponde al tema. Muchas gracias por su participación.